Bueno, vamos a hablar de un tema que seguramente usted hoy se sorprendió de escucharlo y que para muchos es un alivio para recuperar parte de la economía que ha sido afectada durante la pandemia. Hablamos específicamente del horario de la ley seca, un horario que, si bien es cierto, se extiende 2 horas más. Estaba de las 9 de la noche, se extiende ahora a las 11 de la noche, también conlleva una cierta responsabilidad, tanto de los expendedores de bebidas embriagantes como también de los consumidores. Existe la ley seca hasta las 11 de la noche para las 6 de la mañana del día siguiente, pero abarca las mismas sanciones para los que no respeten la restricción. El organismo ejecutivo, por medio del Ministerio de Gobernación, publicó hoy miércoles en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo 214-2021, en el cual se reforma la normativa y reglamento para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, fermentadas o destiladas, establecidas en el Acuerdo Gubernativo 221-2004, según la Cartera del Interior. A partir de este jueves 11 de noviembre, se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, fermentadas o destiladas de lunes a domingo desde las 23 horas, finalizando la restricción a las 6 de la mañana del día siguiente. Esto quedará vigente en los establecimientos comerciales abiertos al público, incluyendo discotecas, restaurantes, comedores, centros nocturnos, cantinas, bares, hoteles, moteles o pensiones, así como los supermercados, automercados, abarroterías, tiendas de conveniencia, entre otras. Los establecimientos podrán permanecer abiertos durante las horas que estuvieren autorizados por la autoridad competente, pero el incumplimiento de esta disposición será sancionado con una multa de 100,000 quetzales y dará lugar al inicio del expediente para la cancelación de la patente, licencia o permiso otorgado al establecimiento. A las personas individuales que coadyuven a incumplir esta disposición por razón de su actividad económica o trabajo, o que en horarios no establecidos se encuentren consumiendo bebidas alcohólicas, se les impondrá una multa de 5,000 quetzales. Se exceptúa del horario de restricción los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero. En las festividades de Navidad y Año Nuevo no aplicará el horario de la ley seca. Bueno, hablemos de lo que nos interesa en este momento. Si bien es cierto, se extiende 2 horas, las sanciones, las detenciones continúan. La autoridad, la Policía Nacional Civil, continuará con los patrullajes. Si un lugar, un comercio, cerraba antes a las 9 menos 10, por ejemplo, o a las 9 de la noche, pues arriesgaba a sus clientes a que fueran detenidos más adelante por ir en estado de ebriedad. Pero ahora que son 2 horas más, si la gente no respeta el horario y se extiende, será sancionado. ¿Cuánto es lo que tiene que pagar un propietario de un comercio sancionado, clausurado en algunas ocasiones, y cuánto tiene que pagar el cliente si se lo llevan detenido, si lo encuentran en ese lugar? Bueno, vamos a hablar con un experto, el licenciado Víctor Sarat. Está con nosotros, como siempre. Gracias por atendernos. ¿Cómo podemos entender la parte de responsabilidad para evitar sanciones, licenciado Sarat? Gracias, estimado Axel, estimados televidentes, qué gusto saludarles. Y efectivamente, esta disposición de ampliar lo que es el horario para ingerir bebidas alcohólicas, como pues ya lo hemos escuchado, pues es de 2 horas, ¿verdad? A partir de las 11 de la noche, hasta el día de hoy está hasta las 9 de la noche, y mañana jueves 11 de noviembre pues se extiende hasta las 11 de la noche. Pero como bien decía Axel, aquí hay que tener principalmente el cuidado de que los establecimientos que están autorizados para poder expender bebidas alcohólicas realmente puedan respetar que hasta las 11 de la noche van a, diríamos, a tener la facilidad de expender esas bebidas, y si no lo hacen, pues realmente en este caso la Policía Nacional Civil y las demás autoridades que en algún momento les acompañan, como el Ministerio Público, Derechos Humanos, tienen todo el derecho para sancionar al establecimiento
e incluso de solicitar se le pueda cancelar la patente. Y esa multa pues realmente es de 100,000 quetzales. Esto es algo que debemos de tomar muy en cuenta, principalmente a los propietarios de todos estos negocios, porque en realidad yo considero que el gobierno, por medio del Ministerio de Gobernación, les está dando esa facilidad de poder generar más ingresos, tener más negocio, pero siempre considerando el hecho de el beneficio de cuidar la salud de quienes sean sus clientes, principalmente mantener de alguna manera las medidas de distanciamiento para evitar realmente que la población pues llegue a tener mayor número de contagios que actualmente tenemos, Axel. Ese es uno de los puntos bien importantes. Ahora bien, la gente se pregunta, ¿qué establecimientos están respaldados por esta nueva modificación? Es decir, ¿entran las tiendas de barrio? ¿Entran los expendedores de licor? ¿Entran los restaurantes? ¿Entran los supermercados? ¿Entran cualquier otro antro? Sí, efectivamente, eso también debemos de hacer énfasis, ¿verdad? Porque está dejándose bastante amplio. Esta ampliación y modificación que se le hizo a lo que es tener mayor tiempo para poder expender bebidas alcohólicas y su consumo, pues incluye principalmente los lugares que más han sonado en las noticias de que los han de alguna manera encontrado que han tenido abierto más allá de la hora establecida. Estamos hablando de discotecas, restaurantes, centros nocturnos, también lo que son cantinas, bares, hoteles, moteles. En general, todos estos establecimientos están habilitados para que ahora sea hasta las 11 de la noche, incluyendo lo que son algunos otros expendios que hay en diferentes barrios, que también, si están autorizados para poder estar hasta las 11 de la noche, lo podrán hacer, pero siempre y cuando tengan ese cuidado de no rebasar el límite que está permitido, ¿verdad? Y no tener personas incluso que está prohibido que estén consumiendo en los lugares que son solo de venta del producto y no de consumo ahí mismo, pues que está prohibido que se consuman bebidas alcohólicas fuera de estos establecimientos. Ahí eso es algo adicional que sí deben de contemplarse, y todos, diríamos nosotros como ciudadanos, pues estamos también en la obligación de observar de que eso se cumpla, porque es bien molesto que en un barrio, por ejemplo, esté consumiéndose bebidas alcohólicas en horarios que no son permitidos y haciendo muchas veces una bulla exagerada, que ahí hay muchos vecindarios que no los dejan tranquilos ya cuando son a altas horas de la noche. Ahora pues estaríamos hablando después de las 11 de la noche. Ese es algo que también pues lógicamente debe de respetarse la privacidad de las personas que viven cerca o alrededor de esos establecimientos, Axel. Ahora bien, hay varias preguntas que nos hacen llegar en este momento, licenciado Sarat. Vamos a tomar dos de ellas que son similares. Una es don Julio López, que nos pregunta lo siguiente: ¿cuál es la sanción para los clientes? O sea, si usted o yo vamos a un lugar, ¿cuánto es la sanción si nos detiene la policía dentro de un comercio después de las 11 de la noche? Y la segunda pregunta es de don Julián Vargas, que dice: ¿qué pasa con la Navidad del Año Nuevo? Sí, esos dos temas son bien importantes. El primero, fíjense que todos debemos de tener en cuenta que hay una sanción establecida de 5,000 quetzales para cada consumidor que lo haga fuera de las 11 de la noche, o en este caso, que sea antes de las 6 de la mañana. Pero hay que tomar en cuenta que no solo es la sanción de los 5,000 quetzales, sino que acuérdense que ahí la autoridad tiene todo el derecho y la obligación de llevarse los detenidos a la carceleta correspondiente, y que ahí sea donde el juez les va a imponer la multa correspondiente. No se las van a cobrar en ese momento cuando los encuentren en una discoteca o en un centro nocturno. A ellos los van a conducir y lamentablemente pues van a tener que esperar varias horas o hasta 24 horas. Hemos escuchado muchas personas
para que el juez les indique cuál es la sanción y la puedan pagar y ya salir a su casa. Entonces sí tengan mucho cuidado en ese sentido, porque son mucho más las consecuencias que los 5,000 quetzales como tales. Y en cuanto a las fiestas de fin de año, pues ahí sí se está dejando muy benevolente, diríamos, por parte de el Ministerio de Gobernación, en donde se deja establecido que el 24 de diciembre, el 25 y el 31 de diciembre, así como el 1 de enero del próximo año, va a estar libre. O sea, las 24 horas pues se va a tener facilidad de expender y de consumir bebidas alcohólicas. Pues lógicamente eso va en beneficio principalmente de los negocios, ¿verdad? Por la economía del país. Pero no perdamos de vista, por favor, la salud, ante todo, de lo relacionado con la pandemia. Entonces evitemos al máximo pues estar con personas muy cercanas o de alguna forma que no tengamos la confianza de que se han cuidado lo necesario para no contagiarnos. Eso es algo bien importante también, Axel, que nos interesa a todos los que nos sintonizan en TN23, Todo Noticias, para que esto realmente nos traiga un beneficio a todos, principalmente en la economía, y que quienes se quieran divertir hasta ese horario tengan el cuidado realmente y la responsabilidad con sus familias, porque al momento de llegar a sus casas pues van a estar sus familias, sus hijos. Entonces hay que tener esa responsabilidad también en la salud como tal, Axel. Bueno, definitivamente está muy claro, licenciado Sarat. Hay varias preguntas, definitivamente quisiéramos decirlas todas, pero realmente el tiempo pues nos apremia, licenciado Sarat. Una última, nada más una última. ¿Qué pasa, aparte de la sanción de los 100,000 quetzales, cómo vuelve a reaperturar el comercio en sus actividades? Es decir, ¿cuánto tiempo pasará si lo clausuran? Sí, eso es algo que deben de tener mucho cuidado los propietarios, porque una vez lleguen a detectar que están violando esta disposición, pues lógicamente la autoridad debiera solicitar la cancelación de la patente. Y realmente para empezar de nuevo no lo podrían hacer al día siguiente. Tienen que esperar un periodo de tiempo que va a ser no menos de 8 a 15 días en lo que gestionan una nueva patente con todos los trámites de ley. Entonces, el daño que pueden tener si violan la ley, en este caso seca, pues lógicamente sí va a ser mayor al beneficio económico de poder tener su negocio hasta las 11 de la noche. Entonces no se arriesguen, sean mejor muy prudentes en cerrar los negocios por lo menos unos 15 minutos antes para que se desocupe y ya no haya nadie a las 11 de la noche, y así estar tranquilos de que no lleguen a tener esta sanción de la cancelación de su patente para operar ese tipo de negocios, Axel. Como siempre, muchísimas gracias por habernos permitido este espacio, conocer con la ley a qué nos estamos arriesgando de no cumplir con esta nueva modificación de la ley seca, beneficiarnos, claro, como comerciantes para poder incrementar nuestros ingresos. En tiempos de pandemia es muy difícil definitivamente hacer esto. Bueno, se da 2 horas más, es de aprovecharlas, pero con mucha responsabilidad. Ya lo decía el licenciado Víctor Sarat, comercios y personas individuales pueden ser sancionadas. Comercios con 100,000 quetzales, personas individuales con 5,000, más ir a la cárcel. Otros arriesgarse a que les clausuren definitivamente el lugar, dependiendo de la actividad en la cual se encuentren después de las 11 de la noche. Y por último, 24 y 25 de diciembre, no hay ley seca. 31 y 1 de enero del año 2022, no hay ley seca. 4 días por las fiestas navideñas y también activar la economía. Pero sobre todo, no se olvide que las medidas de bioseguridad permanecen y también el aforo de los lugares. Estamos regidos a un semáforo de alertas. Por favor, beba, pero no se exceda. Respete.